Dios le bendiga, qué bien se ve hoy en este día, este domingo. Parece que la cuarentena le está cayendo muy bien. Le mandamos un abrazo a todas las personas que nos escuchen, a todas las familias que se han unido a través de cada grupo de altar familiar. Estamos contentísimos de verle y también esta dinámica donde cada persona puede poner su petición de oración y estamos orando por ellas en las noches de nuestro tiempo de altar familiar y también con las personas que tienen casas de oración y los líderes de toda la iglesia. Estamos juntos, estamos bien pegaditos y estamos siendo iglesia. ¿Qué tal si oramos para iniciar el día de hoy con esta palabra que seguro va a infundir aliento, vida y también transformación en tu corazón? Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra que es espíritu y vida. Permite que hoy pueda exhortarnos, consolarnos y sobre todo que nos podamos ver en ese espejo, Señor, para que podamos ver todo lo que tú quieres transformar y estás cambiando en nosotros para perfeccionarnos, para mejorarnos, para hacernos más como tú. En el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Señor, porque hoy tu mesa está servida. Amén. Les habla el pastor Samuel González y hoy quiero compartir contigo una enseñanza que se llama Te quiero, no te quiero. ¿Hay alguna canción que recuerdes que suena así? ¿Cómo suena? Tiene esa frase tan pegajosa que dice te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero. Hay muchas relaciones que son así, ¿verdad? Que queremos a la persona y al otro día queremos botarla por la ventana. Y resulta que cuando miramos a Jesús, vemos la misma escena, vemos una multitud que lo seguía todo el tiempo, pero en otras circunstancias, bajo medidas de presión diferentes, entonces no querían a Jesús. Eso no es amor, porque el amor todo lo soporta. Es decir, con cualquier nivel de presión va a ser el mismo. Va a verse exactamente igual, va a sonar igual y va a actuar de la misma manera. Así que el amor no es el querer. Así que querer a Dios, tener una relación de que, bueno, a mí me agrada Jesús, es algo tremendamente inestable. Y quería darte una historia para abrir el compás. Quiero, por favor, que mires la imagen del título de esta enseñanza. Se llama Te quiero, no te quiero. Y vas a ver que hay tres personajes. ¿Quiénes serán ellos y por qué están allí? Quiero hablarte de tres personas que aparentemente querían a Jesús, pero al final del tiempo se demuestra que de verdad no tenían ningún tipo de aprecio real por Jesús. Así que eran tres personas cercanas que fueron los autores intelectuales de que Jesús culminara en una cruz. Y quiero empezar, luego de que hayas visto esta imagen y estas tres personas, preguntándote, ¿quiénes crees que son? ¿Y cómo crees que llegaron a cometer este delito de llevar a Jesús a una sentencia de un criminal, siendo el ser más bondadoso y amoroso del mundo? Jamás cometió algún delito. ¿Por qué estas tres personas harían eso? ¿Quiénes son? Y ahora voy a contarte una pequeña historia. Hay alguien que se llama Dennis Lee Curtis, que en el año 1992 en Kansas era un tipo que era ladrón y robaba aquí, robaba allá, robaba aquí, robaba allá. Pero un día la policía lo arrestó. Y cuando lo arrestó empezaron a revisarle todo y la historia cuenta que en su billetera, en su cartera, tenía una notita donde él tenía su propio código moral. ¡Wow! Un ladrón con código moral, con su propia normativa. Eso es bastante interesante. Y resulta que cuando empezaron a estudiarlo, fíjate, te voy a leer lo que decía ese papelito. Decía, regla número 1, no mataré a nadie a menos que sea necesario. 2, robaré solamente dinero en efectivo y cupones. No voy a robar cheques. 3, solamente robaré de noche. Cuarto mandamiento del ladrón moralista, no usaré máscara. Muy bien. 5, no robaré mini mercados ni tiendas de gasolineras. 6, si me persiguen policías a pie, voy a correr duro. Si me persiguen en vehículos, no pondré en peligro la vida de inocente. Gracias, señor malandro, señor ladrón. 7, solo robaré 7 meses al año, así que bueno, tenía tiempo de descanso también. 8, disfrutaré robándole a los ricos, para luego dárselo a los pobres. También era Robin Hood. Así que tenía 8 normas, y tú dirás, wow, eso es un ladrón
con moral alta. Bueno, sí, puede ser, él tenía sus estándares, ¿verdad? Y él había hecho un compromiso y era inquebrantable, pero resulta que cuando lo llevaron a juicio, no lo evaluaron, no lo juzgaron por las leyes que él se autoimpuso. Lo juzgaron por la ley suprema que gobierna en Estados Unidos. Asimismo pasa con Dios. Nosotros podemos tener nuestro propio código moral, nuestras leyes, nuestra forma de ver la vida y decir, bueno, yo asumo estas reglas, van a ser mis reglas del juego. Pero resulta que ni tú ni yo creamos el juego, ni tú ni yo creamos las condiciones, solamente Dios. Y es por su ley que vamos a ser juzgados. Así que cada uno de estos tres personajes que vamos a hablar tenía un código moral. Y probablemente ellos asumían que estaban haciendo lo correcto, pero no vamos a ser juzgados por lo que nosotros creímos que era lo correcto, sino por la ley de Dios. Y por eso no todos y no siempre, y la mayoría del tiempo, salimos aprobados. Así que, ¿quién es la primera persona? La primera persona, y te va a encantar, se llama Caifás. Y él representa el estatus. El primer responsable de llevar a Jesús, el primer personaje que vemos en esa imagen, de llevarlo intelectualmente a la cruz, se llama Caifás. Y yo quiero que en estos tres puntos tú me puedas acompañar, identificándote y tratando de ver en qué nos parecemos a estos tres personajes. Sí, sé que puede ser un poquito difícil que digamos, yo no me parezco nada a él. Sí, pero sí nos parecemos. Así que haz el esfuerzo, usa tu imaginación y tu creatividad y trata de que Dios te hable. Y tratando de identificar en qué medida nos parecemos a estas personas. Así que la primera se llama Caifás. ¿Quién era Caifás? Estudiamos un poquito. Caifás era el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús. Era la máxima autoridad moral y religiosa. Como estaban bajo el Imperio Romano, entonces ellos no tenían un gobernante judío como tal, sino que lo más parecido en el imperio a un gobernante judío era la autoridad religiosa. Así que políticamente también era la máxima autoridad judía antes del gobernador del lugar. Entonces, fíjate esto, que él se suponía que conocía muy bien la ley. Se suponía que estaba del bando religioso, el bando de Jesús. Se suponía que era judío, pero fue el autor intelectual de asesinar a Jesús, de llevarlo a la cruz. Se suponía que él debía amar lo que Jesús amaba. Se suponía que estaba en el mismo bando. Y sin embargo fue el que empezó a hacer reuniones. El que se alió con el Imperio Romano y con el gobierno y con los militares para buscar la captura de un hombre inocente. Fíjate que él, la palabra dice que había visto que Jesús había acumulado muchísima gente. Te voy a leer esto, dice: mientras tanto las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban. Mira esta palabra. Y se atropellaban unas a otras. Es decir, la gente que seguía a Jesús era tanta, que se golpeaban unos a otros en ríos de personas. Así que Caifás vio que su estatus estaba siendo amenazado. Digamos que tenía diferencias de punto de vista con Jesús, pero lo que más tenía seguramente era un conflicto de estatus, de que su posición estaba en riesgo como autoridad máxima, y ve a Jesús como una amenaza. Eso le pasa a todo el mundo. Vemos a Jesús como una amenaza, porque el evangelio no es un evangelio y no es un mensaje que te dice: tú siéntate en tu trono, toma el control de tu vida, asume las riendas, vamos, tú lo puedes lograr, tú eres capaz, tú eres fuerte, tú eres inteligente, yo soy. No se trata de que yo sea, sino que yo puedo tomar fuerzas en el gran yo soy. Se trata de que yo aprenda a rendirme. Y la mayor disciplina del evangelio es la humillación, es entregarnos, es derramarnos y quitar nuestro lugar para que Jesús tome el lugar. Eso es lo más difícil, porque el evangelio te llama a renunciar a tu estatus, a renunciar a tu trono. ¿Qué tan difícil es soltar nuestro trono? ¿Qué tan difícil es arrancarnos nuestras coronas? Es tremendamente difícil, y a Caifás le causó una guerra interna, un conflicto, una ofensa. Por eso la cruz siempre será una ofensa, porque la cruz no te lleva a un palacio, la cruz te lleva al monte con Jesús, a morir con Él, a tomarla, a llevar una carga pesada. Es humillante muchas veces,
tener que echar para atrás, arrepentirse. Es humillante tener que reconocer nuestras faltas. Es humillante tener que cederle al puesto a que alguien nos enseñe otra vez cómo vivir. Si tienes 30, 40, 20 años, a no todo el mundo le gusta que alguien le diga qué hacer. Pues la humildad y la humillación es todo lo contrario al corazón de Caifás. ¿Tenemos un corazón como el de Caifás? Ponte a ver. Y cierro este punto, el primer punto, con esta idea. Fíjate que en el Imperio Romano vemos que ellos conquistaban pueblos, conquistaban ciudades, conquistaban naciones, conquistaban reinos, ¿cierto? Y vemos en Apocalipsis que hay una escena que a mí me encanta, Apocalipsis 4:10, que dice: los 24 ancianos, ya lo habrás leído, se postran y adoran al que está sentado en el trono y ponen sus coronas delante del trono. ¿Qué significa que los ancianos, los 24 ancianos, pongan sus coronas, las arrojen delante del trono? Es impresionante. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano, cuando conquistaban un reino, lo que hacían era que tomaban al rey, lo humillaban y él tenía que lanzar su corona y reconocer al César, al emperador, como su rey, como su gobernador, como su señor. Entonces, cada vez que capturaba a un rey, el rey tenía que lanzar su corona. Lo presentaban y lo humillaban y decía: mi gobierno ya no es mío, ahora tú eres mi gobernador. La palabra entonces nos muestra en Apocalipsis que los 24 ancianos, al mirar a Jesús, todos se postran y lanzan sus coronas delante de Jesús. El evangelio, buscar al Señor, se trata de eso, de tomar tu corona, quitártela, lanzarla y decir: ya mi vida no es mi gobierno, ahora sea tu gobierno. Todos podemos sentirnos preocupados porque Jesús amenace en un punto de vista nuestro estatus, porque tenemos que quitar nuestro lugar y nuestros privilegios. Pero no hay mayor salvación que el Maestro nos enseñe cómo vivir. Amén. Vamos al segundo punto, y es el segundo personaje. ¿Quién crees que será? Pues el segundo personaje involucrado en la ejecución, involucrado en todo el proceso intelectual de que Jesús fuese a la cruz, y sobre todo en la parte mecánica, fue Pilatos. ¿Quién fue Pilatos? Bueno, era la autoridad máxima que tenían en ese instante para poder llevar a cabo la muerte de la crucifixión, que era la pena máxima que tenían allí. Y quiero leerte algunos textos. Dice en Mateo 27 del 1 al 2: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron para tramar cómo ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y entregaron a Pilato, el gobernador romano. ¿Qué fue lo que hicieron con Jesús? Lo ataron y se lo llevaron a Pilato, el gobernador romano. Fíjate que en Juan 18:38 Jesús está hablando con Pilato y Pilato le pregunta: ok, ¿qué es la verdad? Y entonces Jesús le estaba partiendo la cabeza al gobernador, y resulta que cuando termina de hablar con Jesús en su juicio, él dice: este hombre no es culpable de ninguna cosa. Y le dice a los judíos, le dice: yo no veo culpa en este hombre. Pero la gente decía: mátenlo, crucifíquenlo. Y dijo entonces, así que mandó buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud y dijo: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y el pueblo judío dijo: asumimos esa responsabilidad. Asimismo, vemos como Pilato lavó sus manos, Pilato cerró sus ojos. Pilato tenía la capacidad, la fuerza, el poder para evitar que una muerte injusta se diera, pero no tuvo la voluntad. Así es el corazón de Pilato. ¿En qué nos parecemos al corazón de Pilato? Fíjate que le entregaron a Jesús atado. No leí un texto al principio donde dice que a Caifás también le entregaron a Jesús atado. O sea, Jesús estuvo atado delante de Caifás. Luego Caifás llevó a Jesús delante de Pilato atado también. Lo ataron y lo pusieron enfrente. Tenían enfrente a Jesús. Y él dijo: él no tiene culpa. Pero como había tanta presión de las personas, igualito decidió crucificarlo y se lavó sus manos. Hay muchas escenas donde nosotros tenemos poder, tenemos fuerza, tenemos capacidad y tenemos recursos y no hacemos nada. Y por eso el pecado de Caifás es la indiferencia.
Dígalo conmigo, indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Sino cuando tenemos tiempo para orar, pero no tenemos ganas. Cuando tenemos recursos para dar, pero no creemos que la persona lo merezca. Cuando tenemos la fuerza, el poder, tenemos las palabras para pedir perdón o para arrepentirnos de nuestro pecado, pero decidimos seguir viviendo de la misma manera. El error, el pecado de Pilatos es tener con qué, pero no tener el corazón para. Pilato dijo, yo no tengo problema con este hombre es inocente. Le caía bien Jesús, era un tipo interesante. Pero igualito fue la persona y la palabra por la cual Jesús fue sentenciado a muerte. Otra segunda persona, el primero era Caifás, que se supone que debe estar en el bando de Jesús, hablando lo mismo. Si Caifás hablaba acerca del Mesías, la salvación, y sabía la palabra de memoria, no pudo reconocer el Salvador de enfrente. Y él fue el que planificó y cuadró todo para matarlo. Segundo, tenemos a Pilatos, que aunque le caía bien y veía a Jesús como inocente, igualito por la presión del pueblo lo sentenció, y su pecado fue la indiferencia. Y ahora vamos con el tercero. ¿Quién cree usted que es? Vamos a verlo. Tenemos a tres personajes. El primero de todos se llama Caifás. El segundo se llama Pilato. El primero representa el pecado de querer guardar nuestro estatus. El segundo representa la indiferencia. ¿Y cuál será nuestro tercer personaje? Pues nuestro tercer personaje es Judas Iscariote. Sí, el traicionero. Evidentemente tenía que estar en esta lista de las personas o los tres pecados que llevaron a Jesús a la cruz. Pero fíjese esto. A Caifás le entregaron a Jesús atado. A Pilatos le entregaron a Jesús atado. Y la pregunta es, ¿quién ató a Jesús? Lo ató Judas, evidentemente. Vamos a ver algunos textos para que usted se pueda contextualizar un poco más. En Mateo 26:16 dice así. Dice, a partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Bueno, la oportunidad ya había sucedido. Ya traicionó a Jesús cuando lo planificó en su corazón, antes de ejecutarlo. Lucas 18:3 dice, los principales sacerdotes y los fariseos se habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. ¿Qué le parece a usted? Así que Judas llevó una campaña de saqueadores con armas, con fuego, con pinchos para capturar a Jesús. ¿Y quién fue? Judas. Y Juan 12 del 4 al 6 dice, sin embargo Judas dijo, ¿se acuerda del perfume que derramaron a los pies de Jesús? Dice, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Y acota Juan en el versículo 6 que me encanta, fíjate bien, dice, no es que a Judas le importara el dinero para dárselo a los pobres. En verdad, Judas era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba para él. Así que vamos a analizar un poquito el ministerio de Judas Iscariote. Lo primero de todo es que, bueno, era tesorero de Jesús, ¿verdad? Todos lo sabemos. Segundo, era, evidentemente, discípulo de Jesús. Pero ahora vamos a hablar de los aspectos malos de Judas. Cuando hablaba acerca de Jesús, en las escenas que tenemos en la palabra, escrito en los relatos bíblicos, no vemos que Judas tuviera preguntas genuinas. Él no preguntaba, Señor, ¿y cómo hacemos para creer más? O, Señor, ¿cómo podemos alimentarle si no tenemos capacidad? No eran preguntas de una fe genuina, sino que sus preguntas eran acusadoras, eran punzantes, era porque quería hacer daño y porque quería manipular un momento. Como esta pregunta capciosa de, ¿por qué te echan perfume si ese perfume no se podría usar para dárselo a los pobres? Todas las preguntas eran malas. Otra cosa que vemos es que Judas no está conectado con ningún milagro. Los milagros que sucedieron en el tiempo de Jesús, no vemos a Judas como un puente, como un intermediario, como un disparador de ningún milagro. Solo lo vemos como disparador de quejas, de molestias. Y también vemos que su preocupación principal era el dinero, tanto que se convirtió en un ladrón del dinero del Señor. Lo que se debe usar para el ministerio y para darle a las personas necesitadas, él lo tomaba
para sí. Y vemos que Judas tampoco nunca organizó una visita o una actividad evangelística o lo que sea, una reunión importante, sino que cuando lo vemos organizando a personas, organiza una revuelta contra Jesús, llevando gente con antorchas encendidas para capturarlo. Tremendo amigo, ¿no? Y cuando tuvo el dinero, lo que quería, y también neutralizar el poder y la autoridad de Jesús, digamos, sumiéndolo en la humillación y que fuese arrestado, entonces se dio cuenta que su objetivo era vacío. Tuvo dinero y tuvo la voz de Jesús censurada, pero lo que obtuvo fue una tremenda culpa y vacío en su pecho. Así que me encanta muchísimo, porque cuando vemos la vida de Judas aprendemos tanto, porque se supone que Judas entonces lo vemos como un ejemplo de rebelión, y es el tercer pecado. El primero es el estatus, el segundo es ¿qué? El segundo es la indiferencia, y el tercero es la rebelión. Y la rebelión es desafiar a la autoridad y creer que quizás la autoridad no está haciendo lo que debería hacer. Es cuando nosotros creemos que yo tomaría mejores decisiones. Y fíjate este punto. Unos puntos breves. La primera es que la rebelión siempre tiene una excusa. Se suponía que cuando estaban derramando el perfume en los pies de Jesús, lo estaban ungiendo, ¿verdad? Era un acto de adoración extraordinaria. Y él dijo: oh, este dinero se podría usar mejor para los pobres. Así que esa es su excusa. Pero estaba enmascarando que de verdad lo que él quería era el dinero para él. ¿Entiendes? Así que toda rebelión siempre tiene una máscara. Tiene una palabra que tú sabes que en el fondo dice otra cosa. ¿Cuántas veces hemos presentado nuestra oración o nuestras palabras delante de un pastor o delante de un amigo, un familiar, que decimos una excusa que parece noble, pero está disfrazada de maldad en lo profundo del corazón? Cuídate de ese tipo de oración y cuídate de ese tipo de relaciones y de pensamientos. Lo otro es que la rebelión quiere usurpar o quiere neutralizar el poder. Así que como quizás Jesús era muy confrontante y Judas lo veía como una amenaza, quería neutralizar, callar su boca, censurar a Jesús. ¿Alguna vez alguien te ha censurado porque no le gusta lo que dices? Es posible. Pero fíjate esto. Tenemos el fenómeno de la multitud. Judas representa a la multitud que cree que puede hacer más justicia que Dios. Todos nosotros, es un problema de la humanidad, creemos que nosotros tenemos mayores capacidades o mayor moralidad para hacer justicia. Decimos: si yo fuera Dios, yo haría esto y lo otro, y yo cuidaría de este y del otro. Pero te pregunto, mi amigo, ¿qué tan cierto es que si tuviésemos el poder de hacer justicia en el mundo, nosotros seríamos mejores con Dios, mejores que Dios? ¿Cuánta es nuestra capacidad de justicia? ¿Sabes cuál es el problema? Que somos mentirosos, somos hipócritas, porque solamente pensamos en la justicia cuando algo nos está haciendo daño. Cuando tú te enfermas, criticas el sistema de salud porque dices: wow, tanta gente que está sufriendo, yo, y tanta gente que se siente mal, yo, y tanta gente que no tiene ayuda de nadie, yo. Hay tanta injusticia. Si yo fuera el gobernante, yo haría esto o lo otro. Claro que sí, porque estás enfermo, mi amigo. Pero cuando estabas tranquilito viendo Netflix en tu casa, recién bañado, sí tenías luz, ¿verdad? Entonces ahí no te preocupaba la enfermedad ni la salud de nadie, ni el sistema de salud pública. Claro que no. Y así mismo sucede con cualquier otro aspecto. Dice: el hambre de África, ¿qué tal? Esos niños, ¿quién los ayudaría? Porque te duele desde adentro. Claro, porque no pudiste salir, no tenías dinero, no te había caído un pago, y ahí comenzamos a pensar en la injusticia del que no puede comer, porque te tocó a ti. Claro que sí. A todos nos pasa el momento donde empezamos a pensar en las injusticias. Sí, pero cuando nos sucede, Dios es justo. A pesar de que Él literalmente no esté metido en los asuntos, porque Él ya tuvo a su Hijo amado Jesús. Jesús pasó por todo, por eso sabe hacer justicia para todos. Él le sucedió todo, sufrió todo, lo atravesó todo y fue tentado en todo. Por eso sabe socorrernos. Y nadie hace mejor justicia que Él. Así que Judas creía que él podía hacer mejor la justicia de Dios que Dios mismo. Pero no, realmente no podemos hacerlo. Y el último punto es que debemos reconocer nuestra propia rebelión. Te voy a leer una frase y quiero que la leas en pantalla. Dijo
el pastor Itiel Arroyo, es español, es un muchacho joven, tiene muy buena palabra y dice: si en 30 segundos no eres capaz de pensar ni en una sola persona que tenga autoridad para decirte que no a algo que quieres hacer, sin que te ofendas o intentes negociar, tengo un diagnóstico para ti. Padeces de rebelión aguda en tu corazón. Eso lo dijo Itiel Arroyo. Tómese unos segundos y lea de nuevo la frase, por favor. Medite en ella. Ahí la tiene en pantalla. Amén. Claro, si nosotros en 30 segundos no podemos pensar en una persona que tiene la autoridad suficiente para decirnos que no hagamos algo, sin que nos ofendamos o intentemos negociar, tenemos un problema de rebelión. Ese es el tercer pecado que llevó a Jesús a la cruz. Evidentemente, no de él, sino de la gente que decía que le quería. Judas era un discípulo, Judas era el tesorero, Judas estaba allí con Jesús en todos los momentos, pero fue el que lo traicionó. Así que tenemos a Caifás, un religioso, pero su pecado fue la ofensa de su estatus. El segundo era Pilato, un gobernante, un militar, ¿verdad? Pero su pecado fue la indiferencia. Y tenemos a Judas, otra persona cercana, que su pecado fue la rebelión. Las tres personas aparentemente estaban de acuerdo con Jesús, caminaban quizás con Jesús, aprobaban en cierta medida o hablaban más o menos el mismo lenguaje de Jesús, aparentaban quererlo, pero de verdad esto no se trata de querer, se trata de amar, porque el amor nos lleva a la cruz. Querer nos lleva a la silla, a mirar. ¿Cuál es tu caso? Yo te quiero decir algo y es la palabra más confrontante del día de hoy. Y es una mala noticia. La mala noticia es que si Jesús estuviera aquí hoy, las estadísticas muy altas dirían que tú y yo hubiésemos crucificado a Jesús también. No tenemos ninguna garantía ni ningún indicador de que no importa qué tan comprometido seas, muy probablemente hayas gritado Barrabás, Barrabás, Barrabás en el momento en que Jesús estaba terminando de ser concluido su juicio, que fue público. Tú y yo hubiésemos gritado hoy mismo Barrabás también. Tú y yo hubiésemos atado a Jesús también y lo hubiésemos puesto delante de Caifás. Hubiésemos atado a Jesús y lo hubiésemos puesto delante de Pilatos exactamente igual. Hubiésemos recibido las 30 monedas de plata y hubiésemos hecho un canje, una transacción para silenciar la voz de un inocente y tener algo de beneficio. Te voy a explicar algunas ilustraciones para que puedas alinearte un poquito más conmigo en este tema. Y con esto terminamos. Nosotros entregamos nuestra fe atada, así como atamos a Jesús, por miedo a perder nuestro estatus. Entregamos la obediencia y atamos la obediencia porque creemos que podemos hacer más justicia que Dios. Entregamos la bondad atada delante de Pilatos porque preferimos cerrar nuestros ojos a los necesitados. Entregamos atada la paz delante de Caifás porque creemos que nosotros podemos resolverlo todo. Entregamos las promesas de Dios porque creemos que nosotros somos más confiables que las palabras de Jesús. Atamos la voz de nuestros pastores porque no nos gusta lo que nuestro pastor dice. Criticamos la Biblia porque no queremos ver nuestra debilidad a través de ella. Y por último, atamos y entregamos a las multitudes para que ellas hagan justicia, ¿verdad? La gracia de Dios, porque aún no queremos abandonar nuestro pecado. Hay una canción que me lleva a la reflexión de esto y de que si yo hubiese estado allí y Jesús estuviera aquí hoy físicamente, yo lo hubiese crucificado. La palabra lo dice. Esos tres pecados, el estatus, la indiferencia y la rebelión, hoy siguen hoy en día en nuestros corazones, en el corazón de la inmensa gran mayoría. ¿Has visto esos pecados en ti? ¿Has visto también esa rebelión en ti? ¿Has visto también esos tres personajes en ti? ¿Te vistes en ellos? ¿Cómo te sientes hoy? Pues no nos quedan de otra que dos cosas. Uno, arrepentirnos y recibir la gracia del Señor. Hay una canción que dice así: Gloria a Dios, su gracia es mayor, su misericordia son nuevas hoy.
Mis faltas son muchas, su gracia mayor. De nuevo, gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias son nuevas hoy. Mis faltas son muchas, su gracia mayor. Mis faltas son muchas, su gracia mayor. Isaías 53, el 3 y el 5 dice: Jesús, o el Mesías, fue despreciado y desechado entre los hombres. Nosotros mismos lo atamos y lo despreciamos. El mensaje de Dios, la palabra de Dios, el tiempo de oración. Dice que lo provocamos a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, la indiferencia, quitamos el rostro del Señor, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tu pecado. La palabra del Señor nos dice que corramos a Él. Todos tenemos rebeliones en nuestro corazón, pero el primer paso es darnos cuenta y saber que de verdad nosotros no merecemos el amor de Dios, no merecemos sus promesas, no merecemos ni siquiera la esperanza, porque ¿quién merece esperanza cuando fuimos culpables de su muerte? Somos culpables del juicio injusto de Jesús. Nosotros también fuimos partes y seríamos parte. Por eso, de verdad, la gracia es regalo porque es inmerecido. Pero la palabra en Isaías 43 dice: el Señor borrará tu pecado, no se acordará, borrará nuestras rebeliones. Yo envío esta palabra de la gracia del Señor, número 1, para que reconozcamos cuán grande es el amor de Dios por nosotros, cuán grande es su gracia, que aunque no lo merecemos, Él decide arroparnos aún. Al desnudo, al débil, al frágil, al herido, su mano siempre estará sobre ti. No importa cuántas cosas hayas hecho en contra de Dios, cuántas rebeliones, dudas, preguntas o juicios hayas lanzado, cuántas palabras malas hayan salido de tu boca, cuántas veces hayas herido. Hoy el Señor te dice que te arropa, que te perdona y que borra todas nuestras rebeliones. Esa es su gracia. Y yo declaro esta palabra sobre ti: que la culpa se vaya, que el dolor y la angustia se vayan, y solamente quede la alabanza y el agradecimiento de que Dios, tan perfecto y puro, nos ha perdonado, pero aún más quiere tener una estrecha relación contigo. Ese es el gran paso del amor. Quiero que oremos y demos gracias por esto. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos miras con ojos de amor, aunque te pusimos en esa cruz. Y quizás estos 3 pecados estén en nuestro corazón. Hoy queremos arrepentirnos de todo corazón. Si hemos sido gente que se ofende porque tú quizás empujas nuestro estatus, Señor. Si somos gente que se lamenta, Señor, porque creemos que podemos hacer más justicia que tú e iniciamos una rebelión. O somos gente indiferente. Perdona si nuestro corazón ha tenido esta actitud contigo. Te pedimos perdón. Y hoy recibimos tu gracia, que nos da la libertad de saber de que nuestro pasado es borrado. Y hoy tú nos das nueva esperanza para vivir en paz, sabiendo que tú, Señor, hoy nos arropas, hoy nos consuelas, hoy nos esperanzas, Señor. Hoy nos llenas de buen ánimo. Señor, fortalece a todos los que estaban debilitados y que podamos vivir en la plenitud y el gozo de que tú estás con nosotros. Gracias, porque aunque nuestras faltas son muchas, tu gracia es mayor. Y hoy no decidimos nada más quererte, decidimos amarte de todo corazón, porque el amor, ante todo tipo de presión, siempre sabrá igual. Dios le bendiga, feliz día, les amamos muchísimo, nos vemos.